Me entregó los papeles del divorcio el día antes de nuestro aniversario, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Me llamó débil cuando firmé sin oponerme. 3 meses después, heredé 8 millones del tío al que ella llamaba irrelevante. Entonces apareció en mi banco con un abogado, todavía sonriendo. Me llamo Francis Wolff. Tengo 59 años y he pasado los últimos 35 con una llave inglesa en la mano y grasa bajo las uñas. Construí mi negocio desde cero, un grifo que goteaba a la vez. 22 años casado con Camila. Crié a 2 hijos, Daña y Rachel, y pensé que lo estaba haciendo todo bien. Pagaba las facturas a tiempo. Aparecía cuando decía que lo haría. Nunca levanté la voz a no ser que un novato estuviera a punto de electrocutarse con un taladro mojado. Supongo que no fue suficiente. El sobre llegó un martes, no entregado en mano con un discurso dramático. Simplemente estaba sobre la encimera de la cocina, junto a la cafetera, cuando llegué a casa de un trabajo en Riverside. Papel manila grueso, del tipo caro que usan los abogados cuando quieren que sepas que estás jodido incluso antes de abrirlo. Camila estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, llevando esa chaqueta azul marino que se compró la primavera pasada. La que cuesta más que la mensualidad de mi camioneta. Deberías leer eso, dijo Camila, sin mirarme. Su voz era plana, ensayada. Cogí el sobre, sentí su peso. Demasiadas páginas para algo bueno. ¿Qué es esto?, pregunté. Papeles de divorcio, dijo, girándose finalmente para mirarme. Lo presenté ayer, el día antes de nuestro aniversario. En realidad, parecía más limpio así. Mis manos se quedaron quietas. El sobre de repente pareció pesar 25 kilos. Más limpio, repetí. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, Francis, continuó Camila, alisándose la chaqueta. He mantenido todo muy claro. Reparto justo, sin peleas, solo firma y ambos podremos seguir adelante. La miré de verdad, a la mujer que había conocido en un evento benéfico comunitario en 1993, que se había reído de mis chistes malos y no le había importado que oliera a masilla de fontanero y a cobre. Ya no era esa mujer. Esta persona que estaba frente a mí era pulcra, distante, como si hubiera estado ensayando este momento frente a un espejo. Has estado planeando esto, dije. Llevamos años distanciándonos, respondió. Tú lo sabes. Yo lo sé. Esto solo lo hace oficial. Abrí el sobre, eché un vistazo a la primera página. Petición de disolución de matrimonio. Mis ojos se fijaron en la fecha, presentada un día antes de nuestro 22º aniversario. Las reservas que había hecho en romanos todavía estaban en mi teléfono. La pulsera que le había comprado estaba envuelta y escondida en mi caja de herramientas en el garaje. No voy a luchar por esto, dije en voz baja, dejando los papeles sobre la encimera. Camila parpadeó, sorprendida. ¿No lo harás? No. Cogí un bolígrafo del cajón, pasé las páginas y empecé a firmar. Cada página, cada cláusula, cada educada frase legal que se traducía como no vale la pena luchar por ti. Mi mano no tembló. Eso pareció molestarla más que nada. ¿Eso es todo?, preguntó. ¿Simplemente vas a firmar? La miré. ¿Qué esperabas, Camila? ¿Súplicas? ¿Lágrimas? Tú tomaste tu decisión. Yo estoy tomando la mía. Su rostro se tensó, pero no respondió. Terminé de firmar, volví a meter los papeles en el sobre y se lo entregué. Estaré fuera para el fin de semana, dije, pasando a su lado hacia las escaleras. Detrás de mí, la oí exhalar. Algo entre alivio y decepción. Pero no me di la vuelta. No le di la satisfacción de ver lo que fuera que pensara que iba a ver. Para el viernes, me había ido. El apartamento que alquilé no era nada especial. Un tercer piso sin ascensor en el lado este de la ciudad, encima de una lavandería que zumbaba hasta medianoche y una tienda de la esquina que vendía billetes de lotería. Y café rancio. La alfombra estaba desgastada en algunas zonas. El frigorífico hacía ruidos como si estuviera muriendo, y el grifo del baño goteaba sin importar cuánto lo apretara. Irónico, considerando mi trabajo,
pero lo dejé estar. Me recordaba que todavía respiraba. Ya había hecho las maletas 2 semanas antes de que Camila me entregara esos papeles. Llámalo intuición o simplemente sentido común. Pero cuando tu esposa empieza a llegar a casa oliendo a una colonia que no es la tuya, empiezas a hacer planes de contingencia. 3 bolsas de lona, una caja de herramientas, el viejo sillón reclinable de mi padre y una lámpara que compré en una venta de garaje hace 15 años. Eso era todo. Todo lo demás, la casa, los muebles, la vida que habíamos construido, se lo dejé a ella, no porque fuera generoso, sino porque no quería pelear por cosas que ya no importaban. Dañe me llamó el día después de que me mudara. La voz de mi hijo llegó por el teléfono, tensa y confusa. «Papá, ¿qué demonios ha pasado?», preguntó Dañe. «Tu madre y yo nos vamos a divorciar», dije, dejando la llave inglesa que estaba usando para apretar el fregadero de la cocina en mi nuevo lugar. Ella lo presentó. Yo firmé. «Eso es todo». «Eso es todo», repitió Dañe, alzando la voz. «Estuvisteis casados más de 20 años. No te vas así como si nada». «Yo no me fui, hijo», respondí con calma. «Tu madre lo hizo. Solo estoy respetando su decisión». Hubo silencio al otro lado. Luego Dañe habló de nuevo, esta vez con más dureza. «Mamá dijo que te rendiste. Dijo que ni siquiera intentaste luchar por el matrimonio». Cerré los ojos, sentí la familiar quemazón de la frustración en mi pecho. «Por supuesto que lo hizo. Tu madre puede decir lo que quiera, Dañe. No voy a discutir su versión de los hechos. Tienes 28 años. Descubrirás la verdad por ti mismo». «¿Así que eso es todo?». «¿Simplemente has terminado?», insistió mi hijo. «Sí», dije en voz baja. «He terminado». Colgó sin despedirse. Me quedé allí, en mi cocina estrecha, con el teléfono en una mano y la llave inglesa en la otra, y me pregunté cuánto tiempo tardaría en darse cuenta de que yo no era el villano de esta historia. Rachel llamó 2 días después. La voz de mi hija era más suave, más comedida. Trabajaba en un bufete de abogados en el centro, veía papeles como estos todas las semanas. Entendía la mecánica de una disolución, aunque no entendiera el porqué. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Rachel. «Estoy bien, cariño», le dije, y lo decía más en serio de lo que esperaba. «Mamá le está diciendo a todo el mundo que simplemente te rendiste», dijo con cuidado. «Que ni siquiera quisiste hablar de ello». «¿Qué piensas tú?», le pregunté. Rachel hizo una pausa. «Creo que hay más en esta historia de lo que ella cuenta». «Chica lista». «Siempre lo había sido». «Tienes razón», dije. «Pero no es una carga que debas llevar tú. Esto es entre tu madre y yo». «Te quiero, papá», dijo Rachel en voz baja. «Yo también te quiero, Rachel, más de lo que imaginas». Cuando colgó, me senté en el viejo sillón reclinable de mi padre y me quedé mirando el techo manchado de agua. El goteo del grifo del baño resonaba en el silencio. Y por primera vez en semanas, sonreí porque sabía algo que Camila no sabía. Sabía cómo esperar. Camila no perdió el tiempo en construir su nueva narrativa. A la semana de mudarme, sus redes sociales se convirtieron en una galería cuidadosamente seleccionada de liberación. Fotos de ella en el salón de belleza que dirigía, rodeada de clientas sonrientes y productos caros para el pelo. Fotos de un evento de cata de vinos en el centro donde posaba con gente que nunca había visto. Una publicación la mostraba en el barco de alguien, con una copa de champán en alto y una leyenda que decía: «Nuevos capítulos, nueva energía». Los comentarios llegaban como aplausos. «Te lo mereces. Finalmente viviendo tu verdad». Radiante. No comenté. No reaccioné. Solo observé desde la distancia, como se observa una tormenta que se forma en el horizonte. No corres hacia ella. Solo te aseguras de que tus cimientos sean sólidos. Lo que no publicaba eran las grietas que se formaban en su imagen perfecta. Rachel mencionó durante uno de nuestros cafés semanales que Camila había estado preguntando por mi horario, dónde vivía, si ya había contratado a un abogado. Mi hija se sentó frente a mí en el diner cerca de mi apartamento, removiendo azúcar en su café con una expresión preocupada.
Está nerviosa, papá, dijo Rachel en voz baja. ¿Se le nota? ¿Por qué?, pregunté, cortando una pila de tortitas. Por ti, respondió Rachel. Esperaba que te derrumbaras, que la llamarás, que le suplicaras, algo. Pero no lo hiciste. Y ahora no sabe lo que estás pensando. Tomé un sorbo de café, consideré mis palabras con cuidado. Lo que yo esté pensando ya no es asunto suyo. Papá, Rachel se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Hay algo más. Vi unos papeles en el bufete ayer. El abogado de mamá presentó una moción para revisar el reparto de bienes. Afirman que ocultaste ingresos del negocio durante el matrimonio. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Eso es mentira. Lo sé, dijo Rachel. Pero están pescando, tratando de encontrar algo que usar como palanca. Dejé el tenedor, miré a mi hija, 25 años, aguda como una cuchilla, ya viendo el juego por lo que era. Déjalos pescar, dije con calma. No encontrarán nada porque no hay nada que encontrar. ¿Y el tío Leonard?, preguntó Rachel de repente, su voz apenas un susurro. Me quedé quieto. Leonard Rashford, el hermano de mi madre. El hombre que había construido un imperio de suministros de fontanería desde cero y había pasado la última década viviendo como un ermitaño en una mansión a las afueras de Filadelfia. Habíamos mantenido el contacto a lo largo de los años, visitas cada pocos meses, llamadas en vacaciones. Camila siempre lo había despreciado como excéntrico e irrelevante. ¿Qué pasa con él?, pregunté con cuidado. Su salud, dijo Rachel. Oí a tía Margaret decir que no está bien, y sé que lo has estado visitando más de lo que le dices a la gente. Sostuve la mirada de mi hija. Leonard es mi tío. Lo visito porque me preocupo por él, no porque espere nada. Rachel asintió lentamente, pero algo en sus ojos me dijo que entendía más de lo que decía. Solo ten cuidado, papá. Mamá está observando todo lo que haces ahora. Que observe, respondí, terminando mi café. No verá lo que importa hasta que sea demasiado tarde. Nos separamos fuera del diner. Mientras conducía de vuelta a mi apartamento, mi teléfono vibró. Número desconocido. Respondí. Señor Wolf, soy Vincent Harper, abogado del patrimonio de Leonard Rashford. Le llamo para informarle de que su tío falleció ayer por la mañana. Me gustaría concertar una reunión para hablar de su testamento. Usted ha sido nombrado único beneficiario. Me detuve a un lado de la carretera, agarrando el volante. Todo acababa de cambiar. 3 meses. Ese fue el tiempo que pasó entre que Camila solicitó el divorcio y la llamada telefónica que lo reescribiría todo. 90 días de silencio, de dejarla pensar que me había superado. De verla construir una vida que pensaba que yo no podía tocar. 90 días trabajando en mis rutas, arreglando tuberías rotas, manteniendo la cabeza baja y esperando. La oficina de Vincent Harper estaba en el centro de la ciudad, en el piso 14 de un edificio que olía a dinero viejo y caoba pulida. El abogado mismo rondaba los 50, pelo canoso, traje caro, el tipo de hombre que cobraba por minuto y hacía que valiera cada céntimo. Señor Wolf, dijo Vincent, estrechándome la mano con firmeza. Gracias por venir con tan poca antelación. Por favor, siéntese. Me senté frente a su escritorio, con las manos cruzadas en el regazo. Vincent abrió una carpeta de cuero, sacó varios documentos. Su tío Leonard fue muy específico en sus instrucciones, comenzó Vincent. Le dejó todo su patrimonio a usted. Sin condiciones, sin fideicomisos, sin complicaciones. Todo se transfiere directamente una vez que se apruebe la sucesión. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté. Vincent deslizó un papel sobre el escritorio. Los activos líquidos totales, las carteras de inversión y los ingresos de la venta de su empresa de fabricación suman $8 millones. El número quedó entre nosotros como un cable de alta tensión. 8 millones. Había estado viviendo con 40.000 al año, arreglando inodoros y cambiando calentadores de agua. Y ahora estaba sentado en una oficina donde me decían que era millonario 8 veces. El momento, dije lentamente, es importante. Vincent asintió.
Soy consciente de su reciente solicitud de divorcio. El proceso finalizó hace 2 semanas, ¿correcto? Correcto, confirmé. Entonces, esta herencia está completamente separada de cualquier bien matrimonial, explicó Vincent. Su exesposa no tiene ningún derecho legal sobre ella. Su tío se aseguró de que el momento quedara documentado. Llevaba meses planeando esto, esperando el momento adecuado. Me recliné en la silla, procesándolo. Leonard lo había sabido. De alguna manera, había sabido lo que Camila estaba planeando antes que yo. Esas visitas, esas largas conversaciones sobre la familia y la lealtad, me había estado preparando sin que me diera cuenta. Hay una cosa más, continuó Vincent. Su tío le dejó una carta sellada. Me pidió que se la entregara personalmente. Me entregó un sobre, con mi nombre escrito con la letra temblorosa de Leonard en el frente. Lo abrí con cuidado, desdoblé la única página que había dentro. Francis, decía la carta. Si estás leyendo esto, entonces todo ha sucedido como sospechaba que sucedería. Tu esposa nunca vio tu valor. Vio a un hombre sencillo con las manos sucias y unos ingresos modestos. No vio la fuerza, la integridad. La paciencia que hacen a un hombre verdaderamente rico. Te dejo todo porque eres el único que me visitó sin querer nada a cambio. Usa este dinero sabiamente. Protégete, y cuando ella vuelva, porque volverá, no dejes que te quite nada más. Ya le has dado suficiente. Leonard. Doblé la carta, la volví a meter en el sobre y miré a Vincent. ¿Qué necesito hacer para proteger esto? Estableceremos un fideicomiso de inmediato, respondió Vincent. Cuentas separadas, barreras legales, todo documentado y con fecha. Para cuando alguien se dé cuenta de lo que ha pasado, será intocable. Me levanté, le estreché la mano. Manos a la obra. Al salir de esa oficina, sentí algo que no había sentido en meses. No alivio, ni satisfacción, solo un control silencioso y deliberado. Primero llegó el mensaje de texto. Corto, casual, como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. Hola, he oído que estuviste en Romanos la semana pasada. Espero que estés bien. Me quedé mirando el mensaje durante un minuto entero antes de borrarlo sin responder. Camila estaba tanteando, probando si picaría el anzuelo. No lo haría. 2 días después, llamó. Dejé que saltara el buzón de voz. Su voz era más ligera de lo que la había oído en años, casi juguetona. Francis, soy yo. Solo quería saber cómo estabas. Deberíamos hablar. Hay algunas cosas que tenemos que discutir sobre los niños. Llámame. Los niños tenían 28 y 25 años. No necesitaban que discutiéramos nada sobre ellos. Esto era reconocimiento. No devolví la llamada. Luego vino la emboscada. Estaba en el First National Bank, reuniéndome con un banquero privado que Vincent me había recomendado para ayudar a gestionar las cuentas del fideicomiso, cuando vi un reflejo en la pared de cristal de la sala de conferencias, una chaqueta azul marino, esa postura ensayada y, a su lado, un hombre con un traje gris que llevaba un maletín de cuero. Me giré lentamente. Camila estaba en el vestíbulo del banco con Derek Hopkins, su abogado. Ambos con expresiones que intentaban parecer casuales pero que se quedaban a medio camino entre depredadoras y desesperadas. Francis, dijo Camila, acercándose con su sonrisa característica. La misma que solía poner cuando quería algo. ¡Qué coincidencia! No sabía que tenías cuenta aquí. No la tengo, respondí con calma. ¿Qué quieres, Camila? Derek Hopkins se adelantó, extendiendo la mano. No se la estreché. La retiró con suavidad, sin inmutarse. Señor Wolf, soy Derek Hopkins. Represento a su exesposa. Esperábamos tener una breve conversación sobre la revisión de los términos de su acuerdo de divorcio. El divorcio es definitivo, dije, manteniendo la voz nivelada. No hay nada que revisar. Bueno, continuó Derek con una suavidad ensayada, dados ciertos cambios en sus circunstancias financieras, creemos que una enmienda sería apropiada, incluso justa. Así que lo sabían. De alguna manera se habían enterado de la herencia,
Probablemente a través de los registros de sucesión o de contactos mutuos. La pregunta era cuánto sabían y cuánto estaban adivinando. La sonrisa de Camila se ensanchó ligeramente. Francis, vamos. Estuvimos casados 22 años. ¿No crees que es justo que compartamos una buena fortuna inesperada? Especialmente cuando se trata de dinero de la familia. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta, saqué una tarjeta de visita y se la tendí a Derek. La información de contacto de Vincent Harper grabada en relieve. Cualquier pregunta que tengan puede pasar por mi abogado, dije con calma. Derek cogió la tarjeta, su sonrisa se tensó. Reconoció el nombre. Vincent Harper no era un abogado cualquiera. Era del tipo que aparece cuando vas en serio. Francis, dijo Camila, su voz perdiendo parte de su calidez. ¿De verdad quieres hacer esto? ¿Hacerlo conflictivo? La miré de lleno. Tú lo hiciste conflictivo cuando presentaste esos papeles hace 3 meses, me sonreíste y te fuiste con todo. Yo solo estoy protegiendo lo que es mío ahora. Su rostro se tensó. Derek le puso una mano en el brazo, señalando la retirada. Estaremos en contacto, señor Wolf. Se fueron. Volví a la sala de conferencias y continuamos estableciendo las cuentas que Camila nunca tocaría. La moción para reabrir el acuerdo de divorcio llegó 2 semanas después. Un sobre grueso entregado por mensajero. Derek Hopkins había elaborado argumentos sobre activos no revelados, coacción emocional, afirmaciones de que había ocultado mi relación con Leonard. Ficción creativa, bien escrita, completamente infundada. Vincent y yo nos reunimos para revisar la solicitud. Desplegó las páginas sobre la mesa de su sala de conferencias como si estuviera diseccionando un argumento mal construido. Están desesperados, dijo Vincent, señalando un párrafo con su bolígrafo. Esto se basa en probar que usted sabía de la herencia durante el matrimonio. ¿Pueden probarlo? No, dije, porque no lo sabía. Leonard nunca me lo dijo. Pero lo visitaba regularmente, señaló Vincent. Porque era familia, respondí. Camila se negó a venir después del primer año. Dijo que le daba escalofríos. Vincent tomó notas. Documentaremos eso. Quiero presentar como prueba que su exesposa solicitó específicamente la cláusula de activos futuros en el acuerdo de divorcio. Sacó el acuerdo original con las notas manuscritas de Camila en los márgenes. Una sección estaba resaltada, su letra clara, todos los ingresos, herencias y adquisiciones futuras permanecerán como propiedad separada de las partes respectivas. Ella misma escribió esto, explicó Vincent. Insistió en ello para proteger las ganancias de su salón de belleza. No puede tenerlo todo. Durante la semana siguiente, Vincent reunió pruebas demoledoras. Registros bancarios que mostraban que la planificación patrimonial de Leonard comenzó 18 meses antes del divorcio. Cartas notariadas que documentaban mis visitas. Intercambios de correos electrónicos que probaban que yo no estaba al tanto de sus planes. La prueba más contundente fue un vídeo que Leonard grabó 6 meses antes de su muerte. Vincent lo puso en su oficina. Leonard estaba sentado en su biblioteca, con la voz débil pero firme. Le dejo todo a Francis porque es la única persona que me visitó sin esperar nada a cambio, decía Leonard en la grabación. Su esposa, Camila, dejó claro su desprecio por mí. Me llamaba anticuado, irrelevante. Francis nunca lo hizo. Se sentaba conmigo, escuchaba, arreglaba cosas sin que se lo pidieran. Ese es el tipo de hombre que merece lo que he construido. El vídeo terminó. El silencio llenó la habitación. No pueden luchar contra esto, dije. No, asintió Vincent. No pueden. La contramoción se presentó 3 días después. Derek Hopkins llamó a Vincent en cuestión de horas. Su conversación fue breve. Derek retiró la moción. Sin audiencia, sin argumentos, sin segundas oportunidades. Camila había perdido antes de empezar. Esa noche, abrí una cerveza en mi apartamento. No era celebración, solo reconocimiento. La batalla que no había querido había terminado. Rachel me llamó un domingo por la mañana, con la voz tensa por algo entre la ira y la traición. Papá,
tenemos que hablar. ¿Puedes verme en el diner? 20 minutos después, me deslicé en el reservado frente a ella. Mi hija parecía agotada, con ojeras oscuras bajo los ojos, agarrando su taza de café como si fuera un salvavidas. Mamá ha estado mintiendo, dijo Rachel sin preámbulos. Sobre todo. Esperé, dejándola encontrar las palabras. Estaba revisando unos archivos antiguos en el bufete, continuó Rachel, su voz temblando ligeramente. Documentos de patrimonio, registros de sucesión. Papá, encontré correspondencia entre el abogado del tío Leonard y nuestra oficina. Está fechada hace 2 años, 2 años antes del divorcio. Se me encogió el estómago. ¿Qué tipo de correspondencia? Preguntas sobre la ley de sucesiones, específicamente sobre la protección de activos frente a reclamaciones matrimoniales, explicó Rachel. El tío Leonard estaba planeando esto mucho antes de que mamá lo solicitara. Él sabía lo que ella estaba haciendo. ¿Qué quieres decir con lo que ella estaba haciendo?, pregunté con cuidado. Rachel sacó su teléfono, se desplazó por las fotos y luego giró la pantalla hacia mí. Extractos bancarios, recibos de tarjetas de crédito, todo a nombre de Camila. Cargos en restaurantes caros a los que nunca había ido. Habitaciones de hotel en la ciudad. Recibos de una joyería por artículos de hombre que nunca había recibido. Estaba teniendo una aventura, papá, dijo Rachel en voz baja. Con Greg Thornton, tu antiguo socio de la empresa de suministros. El nombre me golpeó como agua fría. Greg Thornton. El tipo al que había ayudado a obtener su licencia de contratista hace 15 años. El tipo que me había pedido prestada mi camioneta cuando la suya se estropeó. El tipo que había estado en nuestra casa para barbacoas y fiestas de cumpleaños. ¿Cuánto tiempo?, logré preguntar. Al menos 2 años, respondió Rachel. Quizás más. Encontré mensajes de texto entre ella y él que se remontan a antes de que solicitara el divorcio. Estaba planeando dejarte por él. El divorcio no fue por distanciarse, papá. Fue porque ella buscaba una mejora. Me recliné en el reservado, procesando todas esas noches tardías en el salón. Las conferencias que nunca parecían tener seguimiento. La forma en que había empezado a vestir diferente, a hablar diferente. No había estado evolucionando. Había estado audicionando para una vida diferente. ¿Lo sabe Dañe?, pregunté. Rachel negó con la cabeza. Todavía no. Sigue defendiéndola. Sigue pensando que te rendiste sin intentarlo. Quizás es hora de que sepa la verdad, dije. Hay más, añadió Rachel, bajando la voz. Mamá ha estado perdiendo dinero rápidamente. El salón está endeudado. Sacó préstamos contra su parte de la casa para invertir en algún negocio con Greg. Fracasó. ¿Se está ahogando, papá? Por eso fue a por tu herencia. Está desesperada. Miré a mi hija, vi el dolor en sus ojos. Había descubierto que su madre no era quien pensaba que era. Que la narrativa que Camila había estado vendiendo era ficción. Siento que hayas tenido que descubrir esto, dije con suavidad. No lo siento, respondió Rachel con firmeza. Necesitaba saber la verdad, y Dañe también. Esa tarde, Rachel llamó a su hermano. Yo no estaba en la llamada, pero me dijo después que Dañe se había quedado en silencio cuando ella le expuso las pruebas, la aventura, las mentiras financieras, el momento calculado del divorcio. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más dura. 2 días después, Dañe apareció en mi apartamento sin avisar. Se quedó en mi puerta, con las manos en los bolsillos, pareciendo haber envejecido 5 años en 48 horas. Lo siento, papá, dijo Dañe, con la voz ronca. Le creí. Pensé que simplemente te había rendido. Entra, hijo, dije, haciéndome a un lado. Nos sentamos en mi pequeña sala de estar, el silencio pesado entre nosotros. Finalmente, Dañe habló. Nos engañó a todos, dijo. Se hizo la víctima. Te hizo el que abandonó. Y yo me lo tragué. Creíste a tu madre, respondí. Eso no es un crimen. Lo es cuando te equivocas, dijo Dañe, mirándome directamente.
Cuando acusas a tu padre de ser débil cuando solo estaba siendo decente. Me acerqué y le agarré el hombro. Estamos bien, Dañe. Estamos bien. Mi hijo asintió, pero pude ver la ira bullendo bajo su compostura. No hacia mí. Hacia Camila, hacia las mentiras, hacia la manipulación. La familia se estaba fracturando a lo largo de nuevas líneas ahora. Y esta vez, era la verdad la que estaba haciendo la división. El mundo cuidadosamente construido de Camila comenzó a derrumbarse más rápido de lo que podía reconstruirlo. A la semana de que Rachel y Dañe supieran la verdad, las publicaciones en redes sociales se detuvieron. Las fotos con champán, las leyendas de empoderamiento, la vida seleccionada, todo se silenció. Supe a través de Rachel que Greg Thornton se había ido de la ciudad, se había mudado a Arizona sin previo aviso, dejando a Camila con la deuda de su fallido negocio y sin ninguna explicación. El hombre por el que cambió 22 años de matrimonio había desaparecido en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. El salón que dirigía fue vendido a una cadena regional. A Camila no le ofrecieron un puesto de dirección en la transición. La despidieron con una indemnización de 2 semanas y una carta educada agradeciéndole sus servicios. Su apartamento, el rascacielos con vistas que había publicado con tanto orgullo, se puso en alquiler. Se había retrasado en el pago. No podía mantener el estilo de vida que había estado publicitando. No me alegré de nada de esto, pero tampoco sentí pena por ella. Rachel me mantenía al día, no por cotilleo, sino porque pensaba que debía saberlo. Mamá se ha mudado con la tía Patricia, me dijo Rachel durante un café una tarde. Está pidiendo dinero a todo el mundo. Está pasando por una mala racha. ¿Lo está?, pregunté. Está pasando por las consecuencias de sus decisiones, corrigió Rachel. Eso es diferente. Dañe había dejado de coger las llamadas de Camila por completo. La traición era demasiado profunda. Había construido su relación con su madre sobre la confianza y ella la había aniquilado con mentiras. Cuando intentó contactarlo a través de las redes sociales, él la bloqueó. Cuando apareció en su oficina, la seguridad la escoltó fuera. He terminado de ser su red de seguridad, me dijo Dañe cuando nos reunimos para almorzar un día. Ella se hizo su cama. Ahora que se acueste en ella. Entendía su ira, pero una parte de mí se preocupaba de que la amargura echara raíces. No dejes que sus errores te conviertan en alguien que no eres, le aconsejé. Puedes cortar con ella sin guardar odio. Dañe lo consideró y luego asintió lentamente. Eres mejor que yo, papá. No sé cómo mantienes la calma con todo esto. No estaba tranquilo, admití. Solo fui paciente. Hay una diferencia. El punto de inflexión llegó cuando el abogado de Camila, Derek Hopkins, se retiró de su caso por completo. Rachel encontró el documento en el trabajo. Una simple moción citando diferencias irreconciliables con la clienta. Traducción: Camila no podía pagarle, y su caso no tenía mérito. Sin representación legal, sin dinero, sin Greg y sin el apoyo de sus hijos, Camila estaba sola con la realidad que había creado. Luego llegó la carta, manuscrita, entregada en mi apartamento en un sobre sencillo. Sin remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Francis, comenzaba la carta. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé lo que hice. Sé lo que destruí. Pero te lo pido de todos modos. No por dinero, no por una reconciliación, solo por una oportunidad para explicar, para disculparme, para reconocer que me equivoqué en todo. En ti, en nosotros. En lo que importaba. Tiré algo real por algo que parecía más brillante. Y ahora no tengo nada. No pido perdón. Solo quiero que sepas que ahora lo veo. Veo lo que perdí. ¿Camila? Leí la carta 3 veces. Luego la doblé con cuidado, la guardé en el cajón con todos los demás documentos legales y lo cerré. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. No porque no sean sinceras, sino porque la persona que las recibe ya ha seguido adelante. El pasado solo es valioso si todavía vives en él. Yo no lo hacía. Esa noche, Vincent llamó con noticias. La sucesión del patrimonio de Leonard ha finalizado, dijo. Todos los activos han sido transferidos.
El fideicomiso está activo. Todo está bien atado. Bien, dije. Hay una cosa más, añadió Vincent. La declaración en vídeo de Leonard ha sido presentada en los registros del condado como parte de la documentación del patrimonio. Ahora es de dominio público. Cualquiera puede acceder a ella. Lo que significaba que cualquiera podía escuchar las palabras de Leonard sobre Camila, sobre su desprecio, sobre su menosprecio a la familia. No era venganza. Era simplemente la verdad preservada en la voz de un anciano, disponible para cualquiera lo suficientemente curioso como para buscar. Agradecí a Vincent y colgué. Me quedé junto a mi ventana, viendo el tráfico pasar abajo. Mi vida era más pequeña ahora, en metros cuadrados, pero más grande en todos los sentidos que importaban. Había recuperado a mis hijos. Tenía mi integridad. Tenía $8 millones que nunca esperé y la paz que proviene de saber que no había hecho nada malo. Camila tenía todo lo que creía que quería. Y le había costado todo lo que realmente importaba. La llamada llegó un jueves por la mañana de noviembre. Número desconocido, prefijo de Nueva York. Señor Wolf. Soy Patricia Gans de Chambers & Associates. Le llamo en relación con una reclamación contra el patrimonio de Leonard Ashford. Una mujer llamada Diana Ashford afirma ser la hija de Leonard de una relación anterior. Está impugnando el testamento. Me senté más erguido. Leonard nunca había mencionado a una hija. Es común en estas situaciones, respondió Patricia. Tiene documentación, certificado de nacimiento, cartas, fotografías. Su abogado está presentando una impugnación formal. Llamé a Vincent inmediatamente. Esto pasa más de lo que crees, dijo. Parientes perdidos aparecen cuando hay dinero de por medio. Tendremos que verificar sus afirmaciones y proteger tu herencia. Durante las semanas siguientes, Diana Ashford se hizo real. Tenía 43 años, vivía en el norte del estado de Nueva York. Leonard tuvo una breve relación con su madre a principios de los 80. Cuando se descubrió el embarazo, proporcionó apoyo financiero pero mantuvo la distancia. La pregunta, explicó Vincent, es si Leonard la excluyó intencionadamente o simplemente no actualizó su testamento. Era meticuloso, argumenté. Si hubiera querido incluirla, lo habría hecho. La batalla legal se prolongó durante 3 meses, declaraciones, revisiones de documentos, investigaciones. El abogado de Diana me pintó como el sobrino oportunista que aisló a Leonard de su verdadera familia. Rachel asistió a las audiencias conmigo. Esto es lo que mamá esperaba que pasara, observó. Que la herencia se convirtiera en una pesadilla. Quizás, admití, pero no voy a renunciar a lo que Leonard quería que tuviera. El avance vino de la ama de llaves de Leonard de toda la vida. Trajo una caja de cartas. Cartas de la madre de Diana que se remontaban décadas, pidiendo dinero, haciendo amenazas, y las respuestas de Leonard, educadas pero firmes. Había proporcionado manutención infantil, pagado la educación de Diana, pero había dejado claro que no quería una relación más allá de la obligación financiera. La última carta, de hacía 5 años, era de la propia Diana. Le había pedido a Leonard un préstamo para un negocio. Él se negó, explicando que ya había cumplido con sus obligaciones. Vincent presentó esto en el tribunal. Leonard Ashford sabía de Diana. Le proveyó durante su infancia y primera adultez, pero eligió dejar su patrimonio a Francis Wolf, el sobrino que realmente mantuvo una relación con él. Esta fue una decisión informada y deliberada. El juez falló a mi favor. La reclamación de Diana fue desestimada. Al salir, me sentí agotado, pero vindicado. No porque hubiera ganado dinero, sino porque se habían respetado los deseos de Leonard. ¿Los honorarios legales?, le pregunté a Vincent. Unos 300.000, respondió. Valió la pena para honrar lo que Leonard quería. Esa noche, Diana me llamó directamente. Su voz estaba cansada. No me voy a disculpar. Creía que tenía derecho a algo. ¿Tuviste algo?, respondí. Leonard se aseguró de que tuvieras educación, apoyo. Pero la herencia no es sobre biología. Es sobre conexión. Se quedó en silencio. Realmente se preocupaba por ti,
¿verdad? Sí, dije simplemente. Y yo me preocupaba por él. Colgamos sin animosidad. Dos personas que habían luchado por el dinero de un anciano y descubrieron que nunca se trató realmente del dinero. 8 meses después de la muerte de Leonard, estaba de pie frente al centro comunitario Ashford viendo a los equipos de construcción terminar el edificio. La placa decía, Centro Memorial Leonard Ashford, dedicado a enseñar oficios y construir futuros. Había usado 2 millones de la herencia para establecer este lugar, un centro de formación para jóvenes interesados en fontanería, electricidad, carpintería, con becas para quienes no podían pagar la matrícula y programas de inserción laboral con contratistas locales. Rachel estaba a mi lado. Le habría encantado esto, dijo en voz baja. Eso espero, respondí. Mi negocio se había expandido. 3 fontaneros más, 2 camionetas nuevas, contratos comerciales. No porque necesitara el dinero, sino porque disfrutaba del trabajo, de construir algo, de arreglar cosas. Dañe se había unido al negocio 6 meses atrás. Después de años en gestión de ventas, decidió que quería algo más tangible. Trabajábamos juntos 3 días a la semana y le enseñé todo lo que Leonard me había enseñado a mí. Siento haber dudado de ti, papá, dijo Dañe una tarde mientras cambiábamos una tubería principal. Siento haber creído su historia en lugar de confiar en ti. Agua pasada, le dije. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Camila había desaparecido de nuestras vidas. Lo último que supe es que estaba en Florida, trabajando en el comercio minorista, reconstruyendo desde cero. No sentí ninguna satisfacción en su caída, pero tampoco simpatía. La casa que habíamos compartido se vendió en una subasta. Pasé por allí una vez. La había comprado una familia joven, con un columpio en el patio trasero y juguetes en el césped. La vida continuaba. Nunca me volví a casar. Salí ocasionalmente. Nada serio. A los 60, había aprendido que la soledad no es estar solo. Tenía mi trabajo, mis hijos, mi centro comunitario, mi café de los martes por la mañana con amigos contratistas. Rachel se casó en primavera. Cuando me abrazó después, susurró, gracias por mostrarme cómo es la integridad. Eso significó más que cualquier herencia. Un domingo por la mañana, leyendo el periódico, vi un pequeño artículo. Cadena local de salones de belleza se declara en quiebra. La empresa que compró el salón de Camila había quebrado. Pensé en llamar a Rachel, pero luego decidí no hacerlo. No vale la pena seguir los fracasos de algunas personas. En su lugar, conduje hasta el centro comunitario. Caminé por los talleres donde los estudiantes aprendían a roscar tuberías e instalar accesorios, los vi luchar, tener éxito, aprender las mismas lecciones que Leonard me había enseñado a mí. Un chico, quizás de 19 años, luchaba con una conexión obstinada. Me acerqué, le mostré la técnica que Leonard me había mostrado hacía 40 años. Ahí, dije cuando hizo clic. ¿Sientes eso? Sí, sonrió el chico. ¿Lo tengo? Bien. Ahora hazlo de nuevo hasta que no tengas que pensar en ello. Lo dejé practicando. Salí al sol de la tarde. Mi camioneta estaba aparcada cerca, abollada y fiable. Mi teléfono vibró con un mensaje de Dañe sobre pedidos de suministros. Esta era mi vida ahora. Más pequeña de lo que Camila había querido, más grande de lo que había esperado. Construida sobre cimientos que no podían ser sacudidos porque estaban hechos de habilidad, honestidad y relaciones que importaban. Leonard me había dado 8 millones de dólares. Pero la verdadera herencia era la lección subyacente. Que la riqueza sin carácter son solo números en un papel. Que a veces, las personas que se van te hacen el mayor favor de tu vida. Me subí a mi camioneta, arranqué el motor y conduje hacia lo que viniera después. Y conduje con la cabeza bien alta.